Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio, la casa de todos, Lilith en CDN. Bueno, la verdad que los martes iniciamos semana y ahora que estamos en este tiempo de Adviento, de Navidad, de esperanza, de verdaderamente pensar en soluciones y tener la expectativa de que todo se pueda alcanzar y todo se puede solucionar, pues nos vamos a meter en estos temas que son muy profundos, pero lo vamos a tratar de manera ligera, entretenida y de verdad edificando, porque eso hacemos aquí. No buscamos escandalizar a nadie, lo que queremos es edificar y ese es el propósito y ese es el objetivo. Nos acompaña Kirsis de los Santos de Checo. Su apellido de soltera de los Santos que te pega porque tú eres una santita. Ay, no. No, que va. Di que tú no vives conmigo. La verdad que sí, eso hay que preguntárselo a los que están más cerca. Pero la verdad que Kirsis, bueno, es una devota de este tema que nos compete hoy, el perdón y la reconciliación. Y qué interesante porque ella es animadora de Espere, las escuelas para el perdón y la reconciliación, y también participa en la Fundación Escala y en el movimiento Matrimonio Feliz. Cuando hablamos, Kirsis, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por la invitación. Es un placer, de verdad. Cuando hablamos de perdón y reconciliación, yo quiero decirle al público, hablamos de ambiente laboral, hablamos del perdón y la reconciliación a uno mismo, que a veces uno es el que más se culpa y el que menos se perdona, el que más maneja ese ambiente de culpa y vergüenza. También hablamos del perdón y la reconciliación en el ambiente de pareja, con los padres e hijos, con los amigos, con incluso las naciones. El perdón y la reconciliación es necesario y cada vez hay menos. Entonces tenemos que aprender a perdonarnos y a perdonar a los demás y reconciliarnos, que es la parte más interesante del asunto este, Kirsi. Así es, sí. Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata esto del perdón y la reconciliación? Bueno, mira qué interesante. Ayer precisamente celebrábamos el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Y nosotros consideramos que el perdón y la reconciliación son también derechos humanos. Son necesidades que tiene el ser humano y que necesita que sea reconocido, tanto recibirlo como darlo. El perdón es muy diferente a la reconciliación. El perdón es algo de valentía, es algo que tú haces y que realmente a quien más beneficia es a quien lo da. El perdón es una palabra que tiene dos sílabas. Primero el don, que inicia en el ser reconocimiento de que primero yo soy un don, yo soy un regalo, yo soy un ser de amor, yo soy un ser de misericordia, yo soy un ser de comprensión. Y el que es la acción de ser amor, de ser misericordioso, de ser comprensivo y compasivo. Si buscamos la palabra perdón en el diccionario, Kirsis, hablamos de el reconocimiento a una herida que es sanada. Pudiéramos pensar así. O sea, reconozco que hubo una herida, que hubo un daño, pero lo sano. Y recordar sin dolor. Cuando ya tú tienes una herida que te cicatriza, tú ves la cicatriz, no es perder la memoria, el perdón no es perder la memoria. Es muy importante, no es olvidar. No, tú tienes la cicatriz ahí, pero ya no te duele. Ya tú puedes volver a interactuar con esa persona y con ese acontecimiento. Ese es perdón. O contigo mismo. Que muchas veces es contigo mismo, que era lo que hablábamos en el preámbulo. Muchas veces somos nosotros mismos nuestros propios verdugos. Y a quien tenemos que perdonar es nosotros mismos, nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestra historia. No necesariamente nacimos en ese castillo o nacimos en la familia que hubiésemos deseado, pero fue la que nos tocó y tenemos que reconciliarnos con ello. Entonces tenemos muchas heridas y venimos con esas heridas, heridas a nuestro significado de vida, heridas a la seguridad en uno mismo y heridas a la sociedad, al yo poderme relacionar. Después que hemos sido violentados, ya sea por un familiar, ya sea por una maestra, un maestro, un vecino, un pariente, una sociedad, unos ambientes de bullying que hay muchos, tanto laboral como escolar. Después que ya yo he sido violentado, yo tengo que recuperar tengo que recuperar mi significado de vida, tengo que recuperar mi sentido de vida y tengo que volver a recuperar mi sociabilidad, esa relación que yo tengo con los demás. Y el perdón es
esa recuperación de la relación interpersonal. Conmigo y con todo lo que me rodea. Conmigo y con lo que me rodea. Cuando vamos a empezar por el perdón a uno mismo, que es tan interesante. Fíjate, para yo perdonarme a mí mismo, primero es porque me siento culpable de algo. Quizás somos humanos, que por eso me interesa tanto que tú señalas el don. Somos humanos y nos equivocamos, es un dado lo que somos. Sí. No decidimos ser quienes somos, vinimos así al mundo, con una carga genética y un ADN de alguna manera también predescrito. Así es. Entonces, cometemos errores porque somos personas Es llenas una condición humana. Exacto, cometer errores. imperfecciones. Sí. Pero sin embargo, cuando lo hacemos, muchas veces esos errores que cometemos, lo cometemos en áreas donde nosotros nos sentíamos tan fortalecidos, son como lecciones de la vida. Y metemos la pata en eso que nosotros entendíamos que nos la estábamos comiendo, y sin embargo viene ahí la galleta sin mano de la vida. Y eso nos causa rabia, resentimiento. Viene esa frustración enorme, esa culpa, esa vergüenza. vergüenza. ¿Cómo tratar eso? Porque fíjate que ahí empieza entonces a transformarse el ser humano y todo su brillo como don empieza a opacarse porque se retrae, no se siente la misma persona. Esta es una persona que se siente frustrado, que se siente menos motivado, se siente fracasado en muchos aspectos cuando uno Hay una se siente autora culpable. muy interesante, ella se llama Robin Casayhan, que ella dice que lo primero que tenemos que hacer es respirar. Tenemos que respirar, tomar ese reconocimiento, ese tiempo para nosotros, el cuidarnos a nosotros mismos, el querernos un poquito más. Por ahí debe de comenzar el perdón. El no perdonar, a quien menos beneficia es a mí mismo. Cuando yo perdono, yo me descargo, yo dejo ese saco de papa podrido, que a veces eso es lo que se convierte, todo ese resentimiento acumulado, en una carga muy pesada, y que lo que hace es que ese hedor y esa basura uno lo transmite a los demás. ¿Cómo perdono entonces? Porque sabemos que obviamente está esa situación de que la mayoría de la gente ha cometido errores y por lo tanto guarda culpas y frustraciones. Pero ¿cómo cambiamos esas culpas y frustraciones en perdón, Bueno, en reconocimiento y olvido? Lo primero que tengo que hacer es decidir perdonar, porque el perdón es una decisión. Decidir perdonar. Y luego de decidirlo, de yo darme cuenta que tengo que perdonarme o perdonar a otro, de tomar esa decisión y es hacer una actitud de perdón. ¿Cuál es esa actitud? Esa actitud de perdón de yo reconocer que yo he fallado, que me han fallado y que yo debo de tener un acercamiento ya de dejar atrás eso que me ha pasado. No olvidar, como ya lo hemos dicho, que el perdón no es olvidar, pero sí de dejar atrás y mirar hacia el futuro. Aprender de lo que viví y ya pasar esa página, ya eso quedó en el pasado. Porque el perdón y la reconciliación no es una mirada al pasado, sino es una mirada al futuro. Entonces es lo que me puede abrir la puerta a yo poderme reconocer y a tener una mejor calidad de vida. Entonces, luego de decidir perdonar y de cambiar la actitud y tener una actitud de perdón hacia mí o hacia otra persona que me ha ofendido. Esa actitud de perdón hacia mí, para empezar con ese aspecto, empieza por ese cuidado que tú señalabas. Ese cuidado. Es aumentar un poco mi autoestima, mi cuidado personal, mi alimentación, la forma en que me cuido mi cuerpo, la forma en que respiro, quizás mis momentos de contacto con la fuente, en que yo con me Dios, comunico, en que yo hablo, yo escucharme, porque solamente el tú escuchar a otra persona ya comienza a darle la oportunidad de que esa persona cambie, porque muchas personas lo que tienen es falta de que lo escuchen, de que lo cuiden, de que lo abracen, de que lo acojan. Entonces, solamente con yo hacerme eso a mí mismo, ya yo voy comenzando a tener una actitud de perdón. Y luego de tener esa actitud, reconocer que el perdón es un proceso, que yo no voy a perdonar de la noche a la mañana, porque es así como yo me he herido con mucho tiempo, pues ese proceso de yo autorregenerarme, de autorrestaurarme, de autorrepararme, me va a tomar un tiempo. Entonces yo tengo que darme ese tiempo para irme perdonando, para irme cuidando, para irme queriendo, para irme desintoxicando de toda esa basura que yo había ido acumulando. Y el luego, pensamiento creativo es importante en esta etapa, o sea, la visualización de esa persona viéndose en otro estadio, claro, visualizando sus metas, claro que una sí, forma de meter insumo positivo al cerebro que los ayude a salir de la recuperar frustración. ese significado de vida que yo tengo, para yo saber que después de recuperado, pues yo tengo un significado de vida, yo soy una persona amada por Dios, creada por Dios, y yo tengo derecho también a ser feliz, a querer, a que me quieran. Entonces ya yo voy ahí
respirando y cuidándome, cuidándome y queriéndome. Y ahí voy comenzando el proceso de perdón. Y por último, hacer el perdón un estilo de vida. Que todo lo que me queda alrededor, pues yo entienda que tiene la oportunidad de ser amado, de ser comprendido, de ser cuidado. Que el otro tiene oportunidad de equivocarse y Que al igual que tú te puedes equivocar. definitivamente, como yo me equivoco, el otro se va a equivocar, porque es una condición humana el errar. Pero yo tengo que vivir en un constante perdonar. Es ser más tolerante a cuando te hacen daño, porque a veces hay personas, Kirsi, digo yo, que son más hipersensibles a cualquier tipo de ofensa que otras, ¿cierto? Definitivamente. Hay personas que pasan por alto las ofensas más fácil, que no guardan muchos resentimientos, pasan la página, se hacen amigos después con alguien que le ha hecho daño con facilidad. Pero Hay ya otros que eso, ya eso es la etapa de la reconciliación. ya entiendo. Entonces, cuando pasamos del perdón, que es algo ya más personal, porque a quien me beneficia es a mí, entonces ya la reconciliación, ya decíamos que el perdón era algo de valentía, pero la reconciliación es algo heroico, porque merece ya una relación mutua, ya es recuperar vínculos. Ya no depende de mí, sino que depende del otro, la reconciliación. Bueno, vamos a hablar tras la pausa, qué interesante, Kirsis, de la reconciliación. Ya vio usted lo que es el perdón, que no es más que no ignorar lo que he hecho o lo que me han hecho, pero sanarlo, cicatrizarlo como el proceso mismo de la vida, de la piel, del cuerpo humano. Vamos a una pausa y volvemos para ver ahora cómo poner esa cicatriz nuevecita de paquete, como si nunca hubiese pasado nada, que es el proceso de reconciliación, diría yo, Kirsis. Así es. Vamos a una pausa y volvemos.